Desde pequeños, el joven señor Brown siempre me llamó su pequeña sirvienta. Jamás me molestó, de hecho, me aferraba a él todos los días, trabajando duro sin quejarme. Uno de sus amigos bromeó una vez: estudia tanto y aún así no se despega de ti. No me digas que sueña con ser tu novia. Él se burló: ella ni siquiera es digna de calentar mi cama. Yo estaba parada en la puerta cuando lo escuché, y sonreí. Una chispa de diversión brilló en mis ojos. Mi madre trabajaba como ama de llaves para la familia Brown y mi padre era su guardia de seguridad. Desde niños, Charlie Brown siempre me llamó la sirvienta de la casa, pero nunca me ofendí. Al contrario, me pegaba él como un chicle, como un estorbo persistente. Incluso el día antes del examen de ingreso a la universidad, seguía igual de insistente. Sus amigos decían: Angela Byte estudia tanto y aún así se pega a ti así, no me digas que sueña con ser tu novia. Charlie Brown se burló en el acto. Ella ni para calentar mi cama sirve. Si no fuera por sus padres miserables, ya la habría mandado a 10.000 kilómetros de aquí. Estaba parada en la puerta cuando lo escuché, y me reí. Después del examen, me fui sin mirar atrás, directa hacia el futuro. Pero él apareció en la puerta de mi nuevo hogar, con los ojos enrojecidos. ¿Te vas así nada más? Entonces, ¿qué fue todo esto entre nosotros durante tantos años? Incliné la cabeza con inocencia. ¿Qué fue? Obviamente, solo una relación puramente económica. Si sus padres no me hubieran estado pagando compensaciones todos estos años, ¿quién, en su sano juicio, querría servir al joven amo? Hace calor. Oye, sirvienta, ve a comprarme 10 botellas de soda helada. Una vez más, Charlie daba órdenes. Oscar, mi compañera de pupitre, apenas reaccionó. Seguía leyendo su examen, recostada con tranquilidad. Dejé el bolígrafo y le susurré: gracias. Las risas llenaron el aula, mientras yo corría hacia la tienda del colegio. A pesar de la prisa, llegué tarde al timbre. Angela Byte, ¿por qué compraste tanta soda? Apúrate y toma asiento. La voz del profesor de matemáticas apenas cayó cuando la clase entera soltó un gemido. Charlie se recostó con pereza y dijo con desgano: Profesor Rives, eso no es justo, ¿verdad? A nosotros nos hace pararnos al fondo de la clase por llegar un segundo tarde, pero Angela entra varios minutos después. Y no pasa nada. El rostro del profesor Rives se oscureció. Golpeó 2 veces la pizarra con fuerza. ¿Por qué? Porque Angela obtuvo puntuación perfecta en la pregunta más difícil. Charlie murmuró por lo bajo, visiblemente molesto. ¿Qué dijiste, Charlie? Dilo más fuerte. Nada, gruñó él. Olvídalo. Discutir contigo no solo me hace perder un minuto, sino que le quita 50 minutos a todos los demás. El profesor Rives ya no quiso seguir y continuó con la clase. Pero yo había escuchado claramente lo que murmuró. ¿Puntuación perfecta? ¿Y qué? Igual va a terminar siendo la sirvienta de alguien, nada más que una esclava. Después de clase, caminé hasta el pupitre de Charlie con las 10 botellas de soda en brazos. Hermano Brown, ya llevan toda la clase ahí. Seguro que ya no están frías. Un chico cerca levantó la voz a propósito. ¡Qué desperdicio! Entonces ya no sirven, ¿no? La mano de Charlie, que estaba a medio camino, se retiró de inmediato. Se dejó caer en la silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio y alzando la barbilla para mirarme de reojo. ¿Lo oíste? Ve a comprarlas de nuevo. No me moví. Lo miré fijamente unos segundos. La luz del sol se filtraba por la ventana, dorando sus pestañas y suavizando sus rasgos afilados. Cada vez que lo observaba, me preguntaba cómo alguien puede lucir tan limpio y comportarse de una forma tan opuesta. Aún así, al menos al mirarlo, me sentía un poco menos ridícula. Pero antes de poder darme la vuelta, los chicos cercanos empezaron a murmurar: la reina del estudio, Angela Byte, ¿no va a ir? Son solo 10 audes, muy perezosa para ir otra vez. Hermano Brown, tu sirvienta anda flojita últimamente. ¿No era ella la que te traía agua cuando jugabas, vigilaba cuando te escapabas de clase? Corría por todo el colegio por ti y esperaba abajo por tu ropa, y ahora no puede ni traer soda. La cara de Charlie se oscureció notablemente. Yo levanté la comisura de mis labios, sonreí dulcemente y dije antes que él: por supuesto, joven amo. El chico a su lado soltó de inmediato un no, cargado de burla. Así que no es que Byte no quisiera ir. Estaba demasiado hipnotizada mirando a nuestro hermano Brown. Charlie soltó una risita y la frialdad en su mirada fue desapareciendo. Pero justo cuando iba a llevarme las sodas ya tibias, volvió a fruncir el ceño. ¿Qué crees que haces? Déjalas todas, las voy a repartir entre los chicos. Al respondí alegremente y sin más, lancé las sodas al chico que había dicho: son solo 10 botellas. Lamentablemente, tenía lengua afilada pero reflejos nulos. Antes de salir del aula, ya se escuchaban botellas rodando por el suelo. Cuando volví con sodas frías, esta vez Charlie no dijo nada. Con pereza, levantó los párpados, me empujó 2 botellas y dijo sin interés: no puedo con todas. Llévate estas, les tu recompensa. Las tomé y coloqué una en la esquina del pupitre de Oscar. Ella la vio con el rabillo del ojo y resopló: déjate de cosas. Yo no soy tu joven amo.
Aún así, a pesar de sus palabras, destapó la botella y dio un sorbo. Bajé la cabeza y sonreí. Su actitud no me molestó en lo absoluto. A lo largo de los años, ya me había acostumbrado a las miradas maliciosas y a los susurros constantes. Mira, la sombrita de Brown vuelve a hacerle la pelota. En serio, dicen que sus padres son como perros de los Brown, solo sigue la tradición. Vergüenza ajena. Nosotras luchando por ser mujeres independientes y ella pegada a Charlie como un perrito faldero. ¿Qué? ¿Pretende cambiar su destino con un hombre a esa edad? Solo Oscar había dicho algo distinto. Cuando empezamos a compartir pupitre en el último año, Oscar suspiró con frustración. Angela, ¿en qué siglo vives? ¿Cómo puedes ser tan sumisa? ¿De verdad dejas que Charlie te mande a si él no necesita estudiar, pero tú sí? ¿Sabes lo valioso que es el tiempo en el último año? Si somos honestas, esto roza el acoso escolar. En ese momento, yo resolvía un problema complicado de matemáticas. Ni siquiera levanté la cabeza, solo respondí con calma, no pasa nada. Ya estoy acostumbrada. Ella no se rindió. Bajó la voz y me insistió, si alguien me tratara así todos los días, lo odiaría a muerte. ¿No lo odias tú? Ahí, ¿algo más? Puedes contarme. Yo te ayudo, no lo odio. La interrumpí y me giré para mirarla directamente a los ojos. Hablé con seriedad, al contrario. Estoy realmente agradecida por la oportunidad que me dio. El rostro de Oscar se congeló. Abrió la boca, volvió a cerrarla, y al final, no dijo nada. Después de eso, empezó a tratarme con más frialdad. Yo sabía por qué. Era como todos los demás, convencida de que yo era una tonta enamorada, sin orgullo, arrastrándome por Charlie. Pero no era eso. En verdad, le estaba agradecida a Charlie. Antes de cumplir 7 años, la vida en mi familia era extremadamente difícil. Mis padres son ambos sordos. En aquel entonces, era raro que las personas con discapacidades accedieran a la educación, mucho menos a un empleo estable. Mi padre era fuerte y había aprendido algunos oficios manuales de un artesano del pueblo. Pero lo mejor que podía conseguir eran trabajos eventuales, cargar ladrillos o sacos de empleos que ni siquiera calificaban para seguridad social. Mi madre limpiaba casas con rapidez y esmero, pero los clientes solo la contrataban si cobraba un 30% menos que las demás. Gracias a su esfuerzo, apenas lográbamos sostenernos. Pero entonces, nací yo. 2 padres sordos criando a una niña oyente era como intentar sembrar un girasol en plena oscuridad. Mi madre tuvo que dejar de trabajar y comenzó a llevarme todos los días a lugares llenos de gente, para que me empapara del lenguaje hablado. Observaba con atención los labios de las personas y me enseñaba palabra por palabra cómo hablar. Pero la fórmula, los pañales, y luego la matrícula escolar. Todo requería dinero. Así que mi padre se esforzó aún más, aceptando cualquier trabajo que encontrara. Pero los trabajos eran escasos, y los capataces siempre elegían primero a los trabajadores sin discapacidad. Para sobrevivir, vivíamos con lo mínimo indispensable. Cuando tuve edad suficiente para ir al preescolar, mi madre volvió a trabajar. Aún así, apenas alcanzaba para vivir. Cualquier gasto inesperado nos quitaba el sueño. Si no hubiera sido porque Charlie regresó del campo y espantó a 12 niñeras ejidas, la señora Jenny Forrest, esposa del señor Brown, jamás habría considerado a mi madre una ama de llaves que ni siquiera podía oír, y mucho menos habría hecho una oferta tan generosa. No solo le permitió llevarme al trabajo, también contrató a mi padre. De no ser por Charlie, mi madre seguiría luchando por conseguir empleo. Mi padre seguiría sudando en obras, ganando apenas nada. Y yo tal vez, jamás habría tenido la oportunidad de estudiar con tranquilidad. Por supuesto, mi gratitud hacia Charlie va mucho más allá de eso. Pero en lugar de explicarlo todo, prefiero invertir mi energía en cosas más importantes, ahorrar dinero. Ingresar a la mejor universidad. El último año escolar pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando me di cuenta, ya estábamos en la pausa previa al examen de ingreso. Incluso el señor Brown y la señora Forrest, normalmente ausentes, estaban en casa sorprendentemente seguido, pendientes de nosotros todo el día. En casa, Charlie se comportaba más como un ser humano que en la escuela. Pero esa fachada solo duró unos días, hasta que finalmente explotó la víspera del examen. Esta casa parece una zona de guerra. Bajó las escaleras azancadas, gritando, examen pequeño, juego pequeño, examen grande, juego grande. Me voy al karaoke a relajarme. La señora Forrest entró en pánico y le agarró la mengue. Cariño, mañana es el examen de ingreso, por eso mismo necesito relajarme hoy. Su soltó el brazo con fuerza y lanzó una mirada sarcástica hacia la zona del servicio. Sonriendo con burla, esa cierta persona no tendrá el descaro de seguirme hoy, ¿verdad? Pero aún así, no se movió ni un centímetro, claramente, estaba esperando. Desde la puerta de la cocina, mi madre se aferraba al delantal con el rostro lleno de preocupación. Mientras tanto, yo cerraba con calma mi cuaderno de errores. Justo cuando salía al salón, el señor Brown intentó detenerme. Angela, esta vez déjalo ir solo. Descansa, que el mocoso cargue con las consecuencias. Le regalé mi sonrisa habitual y negué con la cabeza. No se preocupe, tío, también puedo repasar en el karaoke.
Es mejor vigilarlo un poco. Cuando abrimos la puerta del salón privado en el KTV, el grupo de amigos ricachones de Charlie ya estaba allí. Vaya, la reina del estudio Bay también vino. Alguien me saludó con una sonrisa falsa. Charlie se dejó caer en medio del sofá y dijo con desgano: sí, es imposible quitársela de encima. Había chicos y chicas, todos rostros conocidos. Pero mis ojos se detuvieron un momento en Tim, el número 2 constante del colegio, que nunca asistía a este tipo de reuniones. Y sin embargo, allí estaba, en el centro, rodeado de ruido, pero completamente ajeno, como si viviera dentro de una burbuja insonora. Aún así, no le di mayor importancia. Después de todo, no tenía nada que ver conmigo. Elegí un asiento en la esquina, saqué mi cuaderno y comencé a repasar. A lo largo de los años, me había entrenado para estudiar en cualquier entorno, incluso en medio del ruido, sin necesidad de auriculares con cancelación. El único problema eran las luces intermitentes que me fatigaban los ojos. A mitad del repaso, me levanté al baño. Al regresar, alguien había dejado la puerta entreabierta. Las voces dentro se escuchaban claramente desde el pasillo. Trato es trato. Transfieran el dinero. Les dije que vendría. Ustedes decían que el examen era más importante. Vamos, ella es de esos que solo tienen una vía para salir adelante, cruzar el puente de un solo tronco. No como nosotros damos un examen simbólico y luego nos vamos a estudiar al extranjero. El hermano Brown realmente tiene ese encanto. Una voz femenina se detuvo. Luego cambió a tono burlón: oye, ¿y si Angela estudia tanto y se pega a Charlie porque en realidad quiere ser su novia? La sala quedó en silencio unos segundos. Luego llegó la risa fría de Charlie. Ella ni siquiera sirve para calentar mi cama. Y estallaron las carcajadas. Emily, ¿de qué te preocupas? Aunque esa empollona se rompa la cabeza soñando, ¿de verdad crees que el hermano Brown querría algo con ella? Si me preguntas, la única digna de él es nuestra belleza escolar, Emily. Exactamente. Intervino otra chica. Angela no es más que una pobre empollona que solo sabe estudiar. Ni siquiera está a la altura de cargar el bolso de Emily. Si el hermano Brown quiere a alguien, debería ser una chica como Emily, guapa, sociable, alguien que le dé prestigio. Charlie claramente estaba de acuerdo. Soltó una carcajada. Sí, si no fuera por sus patéticos padres, ya la habría mandado a volar 10.000 kilómetros. Yo permanecía en silencio fuera de la puerta, escuchando cada palabra. No pude evitar sonreír. ¡Qué coincidencia! Por una vez, estábamos de acuerdo. Muy pronto tomaría los cientos de miles de yuanes que sus padres me habían dado a lo largo de los años como compensación por las dificultades y me marcharía. Seguiríamos caminos distintos y no volveríamos a cruzarnos jamás. El pensamiento me divertía. Sentí el impulso de agitar un poco más el avispero. Estaba a punto de empujar la puerta para hacer una entrada dramática, cuando de pronto una voz fría sonó a mis espaldas. ¿Vale la pena? Mi mano se congeló sobre el pomo. Me giré y vi a Tim parado detrás de mí, en silencio. Su alta figura se veía aún más erguida bajo la tenue luz del pasillo. En la escuela, la gente solía decir, entre los chicos de élite, Charlie era el sol ardiente, salvaje y dominante. Tim era la luna fría, distante y indiferente. Y ahora esa luna fría tenía tiempo para preguntarme algo así. ¡Qué gracioso! Curvé los labios en una sonrisa más amplia. ¿Y a ti qué te importa? En ese momento, un alboroto más fuerte estalló dentro de la sala. ¡Ey! Transferir dinero es aburrido. Ya somos adultos. Vamos a hacerlo divertido. Quien pierda, hace girar la pluma y con quien le toque, se toma un shot del amor. Cuando Tim y yo miramos hacia el salón privado, la primera ronda ya había terminado. A través de la puerta entreabierta, se podía ver a Charlie y Emily entrelazando los brazos y echándose el shot hacia atrás. Las mejillas de Emily estaban sonrosadas, aún más radiantes, bajo la iluminación seductora TCK. Ahora sí que se ponía interesante. Una chispa de diversión brilló en mis ojos. Dejé de prestar atención a Tim y empujé la puerta. ¡Qué divertido se ve esto! ¿Puedo unirme? El bullicio se detuvo al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. El brazo de Charlie, que había estado posado naturalmente sobre Emily, se apartó en cuanto me vio. ¿Sirvienta? Soltó con desdén, levantando una ceja. ¿Desde cuándo te interesan juegos como este? Ignoré su burla y caminé directamente hasta la mesa donde giraban la pluma. Di golpecito sobre la superficie con el dedo. ¿Qué pasa? No soy bienvenida. Angela, ¿no me digas que estás celosa? El rostro de Emily se congeló cuando Charlie la soltó, pero enseguida forzó una sonrisa burlona. ¿Estás intentando usar esto como excusa para tomarte un shot del amor con el hermano Brown? Claro. Me senté con elegancia deliberada y tomé la pluma con naturalidad. Pero los shots del amor son aburridos. ¿Qué tal si subimos la apuesta? 30 segundos de beso en su lugar. La sala estalló. Vaya, Angela, vas con todo. Un chico de cabello decolorado silbó con sorna. Emily fingió escandalizarse, cubriéndose la boca. ¿Quién se ha elegido aún puede negarse, Lanzó una mirada a Charlie. Algunos deberían ahorrarse la vergüenza. Charlie giró su vaso con pereza y se rió como si nada. Está bien,
Si quieres jugar tanto, no te quejes cuando termines llorando y saliendo corriendo. Asentí, barrí la sala con la mirada y luego giré la pluma con destreza. Todos contuvieron la respiración mientras giraba a mitad de la mesa. Y se detuvo justo donde yo había apuntado. Solo que no señalaba a Charlie. Apuntaba a Tim. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Charlie se ensombreció de inmediato. Él y Tim mantenían una cortesía superficial, pero en realidad no se soportaban. Aún así, en términos de posición y apariencia, eran los únicos dos jugadores verdaderamente equiparables en la mesa. Emily parpadeó y luego soltó una risita detrás de su mano. Hoy no fue el hermano Brown, pero te tocó Tim. Pero todos saben que Tim nunca, hagámoslo. Tim la interrumpió con voz calmada. No habló alto, pero toda la sala volvió a quedarse en silencio. Yo comencé a contar mentalmente. Ni siquiera había llegado al 1 cuando Ángela. Ni se te ocurra. Charlie se puso de pie de golpe, cruzó la sala furioso y me arrastró fuera. Me empujó contra la pared del pasillo, en la esquina. Ángela, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿De verdad vas a humillarte así? Lo miré directamente a los ojos, con una sonrisa ácida en los labios. Humillarme, un simple beso en un juego cuenta como humillación ahora. Y cuando te cejía como un perro todos los días, dándote agua y toallas. Cuando hacía recados. Me burlaba todo el colegio, te traía la comida y esperaba fuera de tu dormitorio con tu ropa sucia como una criada. Eso no era denigrante. Me incliné hacia él, susurrando cada palabra cerca de su oído. Charlie, la última persona que tiene derecho a llamarme patética, eres tú. Tal vez nunca me había escuchado hablarle en ese tono. Charlie retrocedió medio paso, la furia en sus ojos se desvaneció al instante. Su mano soltó mi brazo sin darse cuenta. Su nuez subió y bajó. Cuando por fin habló, su voz venía cargada de frustración y desconcierto. Yo, con calma, me arreglé el cuello. ¿Qué pasa? ¿Aún quieres volver a jugar? Apretó la mandíbula y masculló dos palabras entre dientes. A casa. De regreso, ninguno dijo una palabra. Charlie iba con el rostro sombrío. Yo, en cambio, miraba por la ventana, bastante animada. Durante los siguientes días de exámenes, aunque viajábamos en el mismo coche y comíamos en la misma mesa, Charlie no me dirigió ni una sola mirada. Yo, por supuesto, disfruté de la paz. Cuando salí del último examen, hasta mis pasos se sentían más ligeros. Desde la distancia, vi a mis padres esperándome en la puerta. Estaba a punto de correr hacia ellos cuando vi a alguien bajo los árboles. Charlie. Su figura alta destacaba entre el grupo de padres. Sostenía una bolsita de té con leche en una mano. Claramente, había entregado su examen antes otra vez. Reduje el paso y me acerqué con calma. Te mueves más lento que un caracol. ¿Qué pasa? ¿Se te rompieron las piernas o el cerebro? Charlie levantó la vista. Como siempre, sus primeras palabras fueron afiladas. Por suerte, mis padres, como siempre, no escuchaban nada. Mi madre me escaneó de pies a cabeza. Luego sonrió y me firmó con ternura. ¿Todo salió bien? ¿Qué te dijo Charlie? Le devolví la sonrisa y le respondí en señas. Respondí todas las preguntas. Dijo que tengo una madre maravillosa. Sus ojos se iluminaron de alegría. Sus manos se movieron rápidamente. Ese chico siempre dice cosas bonitas con cara de vinagre, de que están cuchicheando. Charlie, molesto por no entender nuestro lenguaje de señas. Me empujó un vaso de té con leche entre las manos. Mis padres tuvieron que irse a una reunión. Me dijeron que te trajera esto. Miré la etiqueta. Mango con pomelo y seigo. El favorito de Charlie. Era lo que siempre me daba a lo largo de los años. Pero soy alérgica al mango desde pequeña. Nunca tomé ni un solo sorbo. Aún así, bajo la mirada amorosa de mis padres, lo acepté en silencio. Gracias, tío y tía. Él bufó por la nariz. Deberías darme las gracias a mí. Si no fuera por tener que esperarte, ya estaría en casa jugando videojuegos en lugar de estarme achicharrando al sol por media hora. Incluso agitó su brazo enrojecido por el sol para reforzar el punto. Fingí no verlo, tomé a mis padres del brazo y nos dirigimos al estacionamiento. Charlie nos siguió con prisa, inusualmente ansioso. Sirviera Ángela, te di una salida, ¿no? ¿Qué es esa actitud? Nunca actuaste así antes. Y continuó, su voz volviéndose más arrogante, y además tú eras la que siempre me cejía. Desde pequeños. Nadie te obligó. No actúes como si. Yo te hubiera hecho hacerlo. Ahora que había recuperado algo de confianza, su tono se volvió más engreído. ¿Y acaso no te traté bien? ¿Cuando no compartí mi comida? ¿Cuando no te llevé conmigo a divertirme? Ja. Eso fue suficiente para mí. Aún sonriendo por consideración a mis padres, le respondí dulcemente, sí, fui yo, humillándome proactivamente, con gusto. Debería arrodillarme y darte las gracias, mi señor, por compartir todos tus dulces favoritos y arrastrarme a hacer todo lo que tú disfrutabas. Pero ahora, esta humilde sirvienta por fin se dio cuenta de que no es digna. Contento, Charlie se quedó congelado. Su boca se abrió levemente, pero no salió palabra alguna. Por suerte, ya habíamos llegado donde nos esperaba el conductor. Charlie se subió al asiento delantero, haciendo pucheros.
Pasó un rato antes de que finalmente pareciera reunir sus pensamientos. Se giró como para decirme algo, pero quizás recordó que el conductor podía oírlo, así que se lo tragó. Tras una pausa, murmuró torpemente: «Oye, me voy al extranjero en unos días. ¿No escribiste en ese ensayo de secundaria que querías ver el mundo? Si quieres venir, supongo que este joven maestro puede llevarte». Me sorprendió un poco. No esperaba que su limitada memoria recordara una línea perdida de un viejo ensayo mío. Pero el mundo que yo quería ver nunca fue uno visto a través de los ojos de otro. Era un mundo que yo misma construiría con dignidad e independencia. «No hace falta», respondí con calma, negando con la cabeza. «Voy a trabajar». Su quedó en silencio, claramente desconcertado. Tras un momento, miró por la ventana y murmuró como sea: «No vengas. Así me ahorro problemas». ¿Problemas? Más bien le preocupaba que no hubiera quien le cargara las maletas. No dije nada. Simplemente sonreí. Luego me giré hacia mis padres y les firmé una versión embellecida y suavizada de nuestra conversación. Tal vez fue la sensación de cierre, tal vez la cercanía de la libertad. Esa noche dormí especialmente bien. Incluso tuve un sueño poco común sobre la parte más feliz de mi infancia. «Hermano mayor, ¿estás intentando jugar conmigo?». Era la 19ª vez que Charlie pasaba por las habitaciones del servicio con una expresión que gritaba: «No soy fácil de tratar». Yo acababa de llegar a su casa y, por fin, reuní el valor para asomar la cabeza desde detrás de la puerta. Yo no, lo estaba haciendo», respondió con las orejas rojas, mientras sacaba una reluciente consola portátil de detrás de su espalda. «Es solo que este juego necesita 2 personas, una consola. Nunca había tocado una en mi vida». Con los ojos brillando de emoción, me acerqué. «¿Puedo jugar contigo, por favor?». «Sí, bueno, ya que estás suplicando tanto, supongo que está bien». Fingió estar reacio, pero la forma en que de inmediato me arrastró a sentarme sobre la alfombra del pasillo decía lo contrario. Los pequeños personajes pixelados en la pantalla saltaban mientras él presionaba los botones con destreza. Yo me esforzaba por copiarlo, con la nariz perlada de sudor por la emoción. «¿Tú nunca habías jugado antes?», preguntó curioso. Negué con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla. «Son demasiado caras. Mamá está ahorrando para comprarme una mochila nueva». Charlie se quedó callado unos segundos. Luego empujó suavemente la consola hacia mí. «Entonces juega más». Yo, como que me duele la muñeca, de todos modos. Desde ese día, siempre encontraba razones para pedirme ayuda. «Angela, este chocolate sabe horrible. Termínatelo tú». «Angela, tengo una calcomanía extra. Supongo que te la puedo dar». «Angela, me sobra un boleto para el parque de diversiones. Ven conmigo». O sea, sería un desperdicio tirarlo. Con el tiempo, incluso se volvió: «Angela, ¿mi mamá se está volviendo senil? Este conjunto es claramente de niña. Tú quédate con él». Claro que entendía que esa era su forma de ser amable. Así que siempre sonreía, lo ayudaba a resolver sus problemas y lo elogiaba sin fin por ello. Con el tiempo, naturalmente nos volvimos inseparables. Íbamos juntos a la escuela, comprábamos golosinas, explorábamos todo tipo de bases secretas. Por desgracia, los buenos sueños no duran mucho. Después de rechazar la invitación de Charlie para ir al extranjero, empecé a salir temprano y volver tarde. Él comenzó a dormir todo el día y vagar por la noche. Nos convertimos en los 2 extraños más distantes bajo el mismo techo. Pronto llegó el día de la partida de Charlie. Ni siquiera había amanecido cuando mi madre me sacudió con suavidad. «Está por irse. Ve a despedirte, ¿sí?». Aunque con desgano, me froté los ojos y me levanté. En el patio, Charlie estaba recostado contra la puerta del coche, tamborileando los dedos impaciente. Cuando me vio, apartó la mirada de inmediato, pero su tono, por una vez, fue inusualmente suave. «Nos vamos a un país sin visa. Si decides ahora, aún hay tiempo de comprar un boleto. Yo lo pago». «¿Estás segura de que no vienes?». Como siempre, sonreí y negué con la cabeza. «De verdad, no hace falta». Me miró por unos segundos, luego bufó por la nariz. «Está bien, te di la oportunidad. Eres tú la que la rechaza». Lo vi subir al auto, sin dudar, y marcharse. Solté un largo suspiro y me giré para volver a dormir un rato, cuando de pronto mi madre salió corriendo, agitando una billetera negra con desesperación. Charlie olvidó esto. Aquí están su pasaporte y su identificación. Si no podía abordar el avión, sería un desastre. Rápidamente saqué mi teléfono para llamarlo, pero tras 10 intentos nada. Intenté con el conductor tampoco. Con el tiempo corriendo, no tuve otra opción. Agarré la billetera y salí corriendo de casa, tomando un taxi directo al aeropuerto internacional. El aeropuerto era enorme. Con Charlie ignorando mis llamadas, no tenía ni idea de por dónde buscar. Justo cuando estaba a punto de perder la cabeza, el conductor por fin devolvió la llamada. «Perdona, Angela». El joven maestro Brown estaba dormido y tenía el teléfono en silencio. «¿Qué pasa?», le expliqué rápidamente. «Vaya, ya se bajó del coche. Puedo decirte por qué entrada entró, pero no estoy seguro de la puerta exacta». Aún así, me dio un punto de partida.
Apretando la billetera con fuerza, corrí en esa dirección. Por suerte, tras solo unos minutos de búsqueda, los vi que un grupo imposible de ignorar, uno con cabello amarillo, otro rojo y uno de casi 1.90 metros, Charlie. Estaba a punto de correr hacia ellos cuando escuché sus voces antes de doblar la esquina. Hermano Brown, su ayudantita, no vino a este gran evento. Su hizo la digna y dijo que tenía que trabajar, pero mira, ahora te revienta el teléfono. Apuesto que se arrepiente. Charlie agitaba su móvil con arrogancia. La estoy ignorando a propósito. Que se ponga nerviosa un rato. Ajá, te dije que le gustas. Se rió Emily, cubriéndose la boca. Estaba celosísima esa noche en el karaoke. Y ahora se hace la difícil. En serio, hermano Brown, ha sido demasiado bueno con ella. Es solo la hija de una empleada. Si no fuera por ti, ¿cómo habría tenido la oportunidad de ir al extranjero? Exacto. Intervino el del cabello rubio. Su hace la tranquila y estudiosa. Pero es obvio que quiere escalar socialmente con el examen de ingreso. Ahora parece que prefiere escalar contigo. De todas formas tienes que llevarla, bromeó otro, guiñando un ojo. El hermano Brown también necesita quien lo cuide en el extranjero, ¿no? Por cierto, cuando empieces a estudiar allá, ¿qué vas a hacer? Charlie soltó una risa sarcástica. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Aunque entré a la universidad UA, ¿y qué? Le pediré a mis padres que la patrocinen para que vaya a una Ivy League. No me creo que no siga sirviéndome por gratitud. Apenas terminó de hablar, sus amigos empezaron a reír y a soltar más bromas. Siempre era así. Sabían que yo solo tenía paciencia con Charlie, así que nunca se atrevían a molestarme directamente. Pero en cuanto no estaba, me usaban como chiste, como si burlarse de otros fuera su única forma de divertirse. Antes, me contenía para preservar la dignidad, y esperaba a que se fueran antes de aparecer, todo por esa supuesta compensación. Pero esta vez, no. Apenas escuché unas cuantas frases y caminé directamente hacia ellos. Le entregué a Charlie su billetera con calma. Olvidaste esto. Los demás se pusieron incómodos de inmediato, en diferentes grados. Solo Charlie mantuvo el rostro impasible. De hecho, sus ojos brillaron un segundo al verme acercarme. Pero en cuanto notó que solo venía a devolverle la billetera, su expresión cambió al instante. Aún así, con tanta gente alrededor, se obligó a controlarse. Apretando los dientes, logró forzar una sonrisa. Qué servicial es la pequeña sirvienta. Lástima que seas tan pobre que ni puedes viajar. Bueno, sigue trabajando duro. Ya me aseguraré de ponerte a trabajar cuando regrese. Dicho eso, me arrebató la billetera y se dirigió al control de seguridad sin siquiera mirarme una vez más. Sus amigos se quedaron congelados unos segundos, intercambiando miradas confusas. Emily fue la primera en reaccionar. Haciendo taconear sus zapatos, corrió tras él, seguida por los demás, escabulléndose con vergüenza. Observé cómo sus siluetas se perdían entre la multitud más allá del control. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Luego me giré y caminé decidida en la dirección opuesta. Ponerme a trabajar cuando regreses, ja. No habrá una próxima vez. El día que Charlie se fue del país, nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Gracias al apoyo de tío Brown y tía Forrest todos estos años, nuestra familia logró ahorrar más de 5 millones de yuanes. Usamos 2 millones para comprar un modesto apartamento de 3 habitaciones al contado. No era grande, pero bastaba para que los 3 viviéramos cómodamente. No quería que mis padres siguieran trabajando tan duro, así que usé parte del dinero restante para abrir un restaurante silencioso. No solo cumplía el sueño de mi madre de cocinar, sino que también creaba empleo para personas con discapacidad auditiva. Estos días estuve ocupada con los preparativos iniciales. Justo ese mismo día comenzaron las obras de remodelación. Desde entonces, mis padres iban todos los días con entusiasmo a supervisar el proyecto. Mientras tanto, yo me dedicaba a aprender sobre inversiones y administración, buscando hacer crecer nuestros ahorros. La vida era plena y profundamente satisfactoria. Durante ese tiempo, Oscar me escribió una vez: «Bomba, el joven maestro Brown se va al extranjero y su pequeña criada no lo acompaña». Adjuntó una captura de pantalla de la publicación de Charlie. En la foto, él posaba frente a un hotel de lujo en el extranjero. El pie decía: «Sin cola». Por fin, paz. Ya había silenciado sus publicaciones, pero la curiosidad me ganó. Entré a mirar. Para mi sorpresa, en solo 7 días, había publicado más de una docena de actualizaciones. Empezaban con fotos grupales y paisajes, luego pasaban a comentarios pasivo-agresivos y finalmente llegaban al post de hoy que prácticamente me mencionaba. Tan infantil, como siempre. Me limpié las manos y le respondí a Oscar: «Sí, he estado ocupada empezando una nueva vida». Ella respondió al instante: «Oh, pero vi que la reina del instituto se fue con él. ¿No tienes miedo de que tu jovencito, como justo acababa de terminar una tarea?» La llamé y le conté rápidamente todo lo que había pasado en estos últimos años. Hubo unos segundos de silencio en la línea. Luego explotó en carcajadas tan fuertes que casi me revientan el tímpano. «Ángela, maldita lista. Pensé que estabas enamorada sin remedio, pero solo lo tratabas como un cajero automático. Él bailando en sus publicaciones.
¿Y tú ni lo ves? Sonreía tanto que apenas podía respirar. Con razón siempre me parecía rara tu mirada cuando lo veías. Ahora que lo pienso. Tú estabas mirando ¿a qué? Pregunté curiosa. A un cliente molesto. Gritó entre risas aún más fuertes. Me quedé paralizada un segundo y luego solté la carcajada junto a ella. No voy a mentir, la comparación era bastante precisa. Cuando al fin se nos pasó la risa, Oscar guardó silencio por un largo rato. Entonces, murmuró de repente, Ángela, lo siento, parpadeé. Cuando empezó el último año. No debí juzgarte tan duramente. Así que era eso. Negué con la cabeza y la interrumpí suavemente. No tienes que disculparte. Tu reacción fue normal en ese momento. No, no lo fue, respondió con seriedad. Debí intentar entender primero, en lugar de ponerte una etiqueta. Apreté el teléfono con un poco más de fuerza. Era la primera vez que alguien me decía algo así. Por un momento, ni siquiera supe cómo responder. Por suerte, Oscar volvió rápidamente a su actitud habitual. ¿Así que tu familia va a abrir un restaurante? ¿Puedo ir a pasar el rato? Tal vez ayudar también, por supuesto, respondí con una sonrisa aliviada. Siempre serás bienvenida. Resultó que esta nueva vida era aún mejor de lo que había imaginado. Los días pasaron volando entre tantas actividades. Cuando las obras del restaurante estaban a medio terminar, los resultados del examen de ingreso a la universidad salieron justo a tiempo. Para distraernos de la tensión, Oscar y yo pasamos todo el día ayudando en el restaurante. Pero antes de que llegara la hora de consultar resultados, recibí una llamada de nuestra tutora, Ángela. Quedaste quinta en toda la provincia. ¿Qué? ¿Quinta en toda la provincia? Ángela, eres increíble. La universidad va es tuya seguro. Oscar gritó más fuerte que yo, me abrazó y empezó a dar vueltas conmigo. Pocos minutos después, el chat grupal de la clase explotó. ¡Wow! Este año nuestra escuela se lució, 2 alumnos en el top 10 provincial, Ángela y Tim. Sabía que eran inteligentes, pero esto es otro nivel. @Angel, @TIMdioses académicos, bendigan a este pobre pueblo, por supuesto, no todos los comentarios fueron positivos. Ángela, ¿no es la que siempre andaba detrás de Charlie? ¿Y qué? ¿Sí sacó buena nota? Seguro igual acaba como su madre. Alguien mencionó a Charlie y los demás comenzaron a sumarse. Y entonces, recibí un mensaje del mismísimo Charlie, quien había estado ausente de mi vida durante días y regresaba como un aguafiestas. No está mal, pequeña sirvienta. Con esas notas podrías aplicar a las mejores universidades del extranjero. Entonces, ¿quieres que mis padres te patrocinen? Nada que decir. Ángela, sí que eres algo. Solo espera que regrese. Eché un vistazo a sus mensajes, silencié el chat y cerré la conversación. Oscar me lanzó una sonrisa pícara. Bueno, ¿y esa que decía no lo odio? De hecho le estoy agradecida. Ahora que ya lo usaste, ni siquiera un gracias. TCK. Parece que él es el enamorado ahora. Yo sentí como si me hubiera golpeado con mi propio boomerang. No odiar no significa que me guste. Y estar agradecida no quiere decir que esté agradecida con él como persona. Justo entonces, entró otro mensaje de nuestra profesora, le eché un vistazo. Y mi radar emprendedor se activó de inmediato. Emocionada, le di una palmada en el hombro a Oscar. Olvídate de él. Tenemos algo más importante, el Canal 1 de la provincia acaba de contactar con la escuela. Quieren entrevistar a los 10 mejores del ranking. Es la oportunidad perfecta para promocionar nuestro restaurante silencioso. Los ojos de Oscar se iluminaron y me dio un gran pulgar arriba. Una jugada de genio. Esa misma noche, me entrevistó el canal de televisión. Frente a la cámara, compartí con calma y seguridad mis consejos de estudio y mi recorrido académico. Luego, llevé la conversación hacia algo más profundo. En realidad, las personas a quienes más agradezco son mis padres. Aunque ambos son sordomudos, me han dado el mejor amor y educación. El reportero captó el enfoque de inmediato y preguntó más a fondo. ¿Una familia sordomuda? ¿Podrías contarnos más sobre tu crianza? Sería muy inspirador para niños de contextos similares. Entonces relaté los desafíos de mi infancia y mencioné brevemente la afortunada relación con la familia Brown. Todo para conducir al mensaje principal, pero ahora todo es distinto. Con los ahorros de los últimos años, hemos abierto un restaurante silencioso que se inaugura el 6 del próximo mes. Mi tono se volvió más ligero, casi alegre. Tal como su nombre lo indica, todos nuestros empleados son sordos o mudos. No solo queremos ofrecerles empleo, también queremos mostrarle a la sociedad cómo es la vida real dentro de esta comunidad. Al terminar la entrevista, recogí mis cosas y estaba por irme cuando noté a Tim parado a un lado. Llevaba una sencilla camisa blanca y un ramo de girasoles en las manos. Era su turno después, y trajo accesorios. Por alguna razón, la escena del karaoke de hace más de medio mes se me vino a la mente. En ese momento, usarlo para molestar a un perrito no me pareció gran cosa. Pero ahora, viéndolo con perspectiva, se sentía algo incómodo, especialmente considerando esos 30 segundos inconclusos. Aceleré el paso, decidiendo fingir que no lo había visto y salir directamente. A Angela.
Esa voz clara me detuvo, y también el ramo de girasoles que se extendió frente a mí. ¡Felicidades! Me ofreció una leve sonrisa, su expresión serena, como si lo del karaoke nunca hubiera ocurrido. Miré las flores, demasiado brillantes delante de mí. ¿Qué se supone que significan? No podía aceptarlas, pero tampoco rechazarlas. Al final, solo sacudí la pesada carpeta que tenía en la mano y respondí con educación, gracias. Igualmente, Tim, ya puedes pasar, llamó un miembro del equipo. Solté un suspiro de alivio en silencio, pero vi cómo Tim asentía hacia ellos y respondía con tranquilidad, solo dame 2 minutos. Dejó el ramo en un asiento cercano y luego sacó una carpeta de su mochila. En realidad, quería preguntarte si te interesaría colaborar en un proyecto. Yo, colaborar con él. Instintivamente abrí la boca para negarme. Pero el título en la portada me dejó congelada, Informe de viabilidad para un sistema de traducción en tiempo real del lenguaje de señas con IA. Me quedé paralizada, completamente desconcertada. ¿Qué tal si haces tu entrevista y mientras tanto le echo un vistazo? Te doy mi respuesta otro día, acepté con aparente tranquilidad, pero en cuanto salí a la calle, no pude esperar para abrir la carpeta. Encajaba perfectamente con las ideas que había tenido últimamente, y Tim ya lo había desarrollado en una propuesta muy profesional y bien estructurada. Aunque aún había partes que mejorar, yo podía perfeccionarlas sin problema. Conteniendo la emoción como podía, corrí a casa y me sumergí en la revisión del proyecto. Lo que me hizo aún más feliz fue que, tras emitirse la entrevista, la línea de reservas del restaurante estalló esa misma noche. Toda mi familia estaba eufórica de alegría hasta la mañana siguiente. Tía Forrest llamó de repente. Angela dijo con preocupación. Charlie regresó antes de lo previsto. Se enteró de que ustedes se mudaron y armó un escándalo en casa. Hace un rato, salió hecho una furia, creo que va a buscarte. No era solo un creo. Ya lo había hecho. Tranquilicé a tía Forrest por unos minutos, colgué la llamada, bajé del coche camino al restaurante y vi a Charlie de pie en la puerta. Tenía el cabello hecho un desastre, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido y estaba allí como un león enfurecido. Ángela. Ignorar mis mensajes y no responder mis llamadas, ¿está bien? Pero mudarte sin decir una palabra. ¿Qué se supone que significa eso? Apenas cruzó la mirada conmigo, estalló a gritos. No respondí de inmediato. En cambio, saqué con calma la llave y abrí la puerta. Entra, hablemos adentro. Charlie soltó un resoplido frío, con una expresión que decía claramente, a ver cómo me explicas esto, y entró. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, por fin hablé. Lo dijiste tú mismo, es tu casa. No. ¿Es normal que nos mudáramos? Además, no nos fuimos sin avisar. Hace mucho que acordamos con tus padres cuando nos iríamos. Hace mucho. Sonó como si esa palabra lo hubiera atravesado. Su voz de repente temblaba. ¿Así que lo estuviste planeando todo este tiempo? ¿Y yo fui el único en la oscuridad? El único idiota que aún pensaba en del futuro. ¿El futuro? No pude evitar reírme. ¿Puedes no hacerlo sonar como una ruptura? Viví en tu casa para cuidarte. Ahora que ya eres adulto, el trabajo está hecho. Trabajo, ese era el trabajo de tus padres. Sus ojos se pusieron aún más rojos. Su voz se alzó bruscamente. Te estoy preguntando a ti. Ni una palabra me dijiste, solo te fuiste. ¿Qué fueron todos estos años para ti? ¿Qué fueron? Incliné la cabeza con inocencia. Obviamente, una relación puramente económica. ¿Relación económica? Ahora temblaba de rabia. ¿De verdad crees que eso es todo lo que fuimos? Entonces, ¿por qué me seguías siempre, sin importar lo que dijera o hiciera? ¿Por qué eras tan paciente conmigo, cuando con todos los demás eras tan fuerte? Porque te ponías celosa. Nos conocemos desde los 7 años. 11 años. Este viaje fue el único que no hicimos juntos. Pero ¿sabes qué? Lo planeé solo para ti. Cuando armaba el itinerario, lo único que pensaba era en lo que una vez dijiste, que querías ver el mundo, y tú, me rechazaste una y otra vez. Y yo en cada lugar que visité, lo único que quería era compartirlo contigo. Pero ni siquiera diste un me gusta a una sola publicación mía. Su voz se quebraba a medida que subía, a punto de romperse. Después de que salieron los resultados del examen, yo fui el primero en felicitarte. Te mandé tantos mensajes y no respondiste ni uno. Estaba preocupado, pensé que te había pasado algo. Acorté el viaje, dejé al grupo, volé de regreso más de 10 horas, solo para verte en la televisión, sonriendo y hablando con tanta seguridad. Y descubrir que ya te habías mudado. Lo escuché en silencio hasta que terminó. Entonces, de repente, sonreí. Tienes razón. Nos conocemos desde hace 11 años, dije suavemente. Alguna vez, de verdad te consideré mi mejor amigo. Pero en el momento en que me llamaste sirvienta de la casa, todo cambió. Dime, ¿siquiera recuerdas cuándo fue eso? Se quedó paralizado sin palabras. Fue en 5º grado. Respondí yo misma en voz baja. Un chico llamado Alex se transfirió a nuestra clase. Habíamos ido al mismo jardín de infantes. Frente a todos, dijo que yo era hija de mudos y se burló de cómo una niña de una familia que recogía basura había conseguido entrar a una escuela tan prestigiosa. En ese entonces, tú fuiste el primero en defenderme y lo regañaste.
El recuerdo pareció golpear a Charlie. Su expresión se suavizó por un momento. Claro que me acuerdo, pero luego, ¿qué pasó? Solté una risa fría. Después de que le gritaste, no solo no paró, sino que empezó a difundir rumores de que yo era tu esposa infantil y que tú estabas dominado por mí. Al principio, me consolaste y dijiste que no importaba. Pero al día siguiente, cuando descubriste que todos hablaban del tema, te enojaste y frente a toda la clase gritaste, yo no estoy dominado. Ella es solo la hija de la criada, ni siquiera me gusta. Sé que siempre has sido sensible, terco y orgulloso, así que iba a soportarlo en silencio. Pero Alex me vio escondida, detrás de la puerta, y te provocó a propósito. No te creo. Díselo en la cara. Oh, no me lo trago. Tu rostro se puso pálido, pero igual levantaste la barbilla y repetiste cada palabra. Incluso agregaste un nuevo insulto, sirvienta nacida en casa. Los compañeros estallaron en carcajadas y tú parecías haber recuperado el orgullo. Desde ese día, cambiaste. La forma en que hablabas y actuabas ya nunca volvió a tener en cuenta mis sentimientos. Charlie empezó a respirar rápido, su voz se tensaba. Pero fue culpa de Alex. Y tú nunca mostraste que te molestara. ¿Acaso no seguimos llevándonos bien después de eso? ¿Molestarme? Resoplé. ¿Cómo no me iba a molestar? Sí lo mostré desde el principio. Pero tú estabas demasiado ocupado haciéndote amigo de Alex como para notarlo. Hablé con calma. En ese entonces lloraba todos los días en el jardincito después de clases, diciéndome a mí misma que nunca más volvería a ser tu amiga. En mi momento más bajo, incluso pensé en contarle a mis padres para que me llevaran. Pero luego pensé que, si me iba, perdería la oportunidad de estar en una buena escuela. La vida en casa volvería a ser dura, así que, en lugar de irme, simplemente comencé a alejarme en silencio de ti y ¿por qué nos llevábamos bien de nuevo? Hice una pequeña mueca. Fue porque un día, mientras lloraba en secreto, tu madre me encontró. Me preguntó qué había pasado y rompí a llorar contándoselo. Esa noche, encontré debajo de mi almohada un set de lápices de colores que siempre había soñado tener. Eso fue solo el principio, añadí, mirándolo directamente. El verdadero punto de quiebre vino después. Alex habló de más y enfadó a unos alumnos mayores. Después de clase, te acorralaron. Y fui yo, la chica, que había aprendido algo de artes marciales con su padre, quien salió corriendo a rescatarte cuando tus padres se enteraron. Empezaron a darme una tarifa de esfuerzo para que te cuidara y asegurara tu seguridad, dije con una sonrisa irónica. Era un dinero tan fácil y por supuesto que acepté. Por ese tipo de pago, ¿por qué habría de seguir importándome? Solo era un trabajo, no. El rostro de Charlie se volvió mortalmente pálido. Habló entre dientes apretados, así que, para ti, ¿solo fui una forma de ganar dinero? Todo lo que hice por ti no significó nada. Sonreí. ¿No recuerdas lo que te pregunté antes? Todo eso que llamas bondad no eran más que limosnas condescendientes. Nunca estuve celosa de ti, jamás, No me interesaba descifrar tus emociones retorcidas. Y escuché todo lo que dijiste, como que ni siquiera servía para calentar tu cama o que entrar aguada no valía nada. No te enfrenté porque ya nada de eso importaba si alguien de verdad se preocupa por otra persona. Jamás la humillaría en público, ni en ese momento ni en ningún lugar. Cuando la última palabra salió de mis labios, Charlie parecía completamente derrotado. Y en ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Era Tim con 2 carpetas en la mano. ¿Interrumpo algo? ¿Debería esperar afuera? Preguntó con naturalidad, aunque no se movió ni un centímetro. Miré la hora y suspiré, frotándome las sienes. Era exactamente la hora a la que Tim y yo habíamos quedado para hablar del proyecto. Por eso había venido temprano hoy. La rabia de Charlie, que apenas empezaba a calmarse, volvió a encenderse en cuanto vi a Tim. Así que de eso se trataba todo. Es por él, ¿verdad? Te has enamorado de él. Con razón actuaste tan rara aquella noche en el karaoke. Respiré hondo. De pronto me sentí agotada. Ya no podía más. Lo interrumpí con brusquedad. Charlie, deja de tergiversarlo todo. ¿Ves los documentos en su mano? Estamos hablando de trabajo. Me froté las sienes otra vez. El problema entre tú y yo nunca ha sido otra persona, siempre has sido tú. Tim levantó los documentos con tacto. Siempre eres así, dije en voz baja, cada palabra como una cuchilla. Culpas a todos menos a ti mismo, antes fue Alex. Ahora es Tim. ¿Cuándo vas a enfrentarte al verdadero problema de ti? Sí, todos estos años, nunca me hiciste daño físico. Pero las palabras también pueden herir. Y eres tú quien decide lo que dices y haces. Los puños de Charlie se apretaron y soltaron varias veces. El fuego en sus ojos se fue apagando, sustituido por una pesada desesperación. Abrió la boca como para decir algo, pero al final solo bajó los hombros y murmuró. Ahora lo entiendo, yo me voy. Pensé que ahí terminaría todo, que Charlie, yo no volveríamos a cruzarnos jamás. Pero 2 días después, la tía Forrest me llamó con la voz entrecortada por la emoción. Angela, Charlie se niega a irse al extranjero a estudiar. Insiste en solicitar plaza en una universidad de tu misma ciudad.
pero con sus notas solo podría entrar a un instituto técnico. Sé que Charlie tiene un mal carácter. Y nunca tuvimos el corazón para disciplinarlo como debíamos. Pero tú sabes que no es un mal chico. ¿Podrías hablar con él, por favor? Me quedé en silencio con el teléfono en la mano. A lo largo de los años, incluso cuando Charlie tomaba el camino equivocado, la tía Forrest siempre me había tratado como a una hija. Esa bondad nunca la había olvidado. Lo intentaré. Suspiré y finalmente llamé a Charlie. Contestó al instante, su voz llena de entusiasmo. Ángela, Charlie, dije directamente. ¿Estás loco? Rechazar universidades de primer nivel en el extranjero. Guardó silencio unos segundos y luego habló con voz baja. Lo descubriste. Solo quería estar más cerca de ti. Sé que arruiné todo, pero al menos, dame una oportunidad de empezar de nuevo. Casi solté una risa incrédula. ¿Llamas a empezar de nuevo, a tirar tu futuro por la borda? Lo investigué. Hay una universidad cerca de Wada. Basta. Lo interrumpí. ¿Crees que eso me conmueve? Solo hace que te respete menos. Tus padres te criaron, te dieron la mejor educación. No fue para que te derrumbaras por alguien que ni siquiera se preocupa por ti. Silencio. Solo se oía su respiración al otro lado de la línea. Pero si de verdad te importo, suavité el tono, entonces sigue tu propio camino. No me hagas sentir que todos esos años no significaron nada. Tras una larga pausa, por fin escuché un débil «está bien». En septiembre, finalmente pisé el campus de la Universidad Wada. Oscar estaba justo al lado, en la Facultad de Medios. Venía a verme todo el tiempo. Vamos, grabemos más vlogs, hagamos viral el restaurante de mamá y papá. Sí, el restaurante silencioso de mamá y papá se había convertido en un éxito rotundo. Hasta apareció en un reportaje especial de la televisión local. Tim había rechazado su oferta en el extranjero y se convirtió en mi compañero de clase. Nuestra colaboración avanzó sin problemas y nuestro proyecto de traducción de lenguaje de señas con IA consiguió su primera ronda de financiación. A veces, cuando nos quedábamos hasta tarde en el laboratorio, él me acercaba en silencio un café caliente y yo le daba un nuevo platillo del restaurante para que lo probara. Solo socios de trabajo, pero hacíamos un equipo sorprendentemente bueno. ¿Y Charlie? Obedeció el plan del tío Brown y la tía Forrest y voló a Australia para estudiar. Supe que antes de irse, eliminó a todos sus amigos fiesteros de sus contactos. Dejó de publicar cosas llamativas y comenzó a sentarse. De vez en cuando, aún me mandaba mensajes. Con el tiempo, empecé a responderle solo unas líneas, tratándolo como a un viejo amigo. Más adelante, el restaurante silencioso abrió su quinta sucursal. Nuestro sistema de lenguaje de señas con IA ganó la medalla de oro en la Competencia Nacional de Emprendimiento Universitario. Comenzó otro año académico. Ahora yo era estudiante de posgrado. El viento sacudía las hojas de los ginkgos frente al aula. Caminaba entre la multitud con un montón de libros en brazos, cuando alguien tocó mi espalda. Me giré y vi a una chica de ojos brillantes que firmaba con entusiasmo. Senior Byte, gracias por tu app de lenguaje de señas con IA. Entré en Wada. La luz del sol se filtraba entre las hojas, dejando motas doradas en sus ojos. Y en ese momento, lo sentí. Este era el mundo que siempre había soñado ver. Un universo inmenso. Esperanza sin fin.